Nadie vio venir esto, ni Ferrari, ni los fanáticos, y, ciertamente, tampoco Lewis Hamilton. Lo que se suponía que sería un nuevo capítulo en su historia de regreso, se convirtió en una absoluta pesadilla en Zandvoort. Uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1. Un 7 veces campeón mundial, abandonando el Gran Premio de los Países Bajos de una forma impactante, dejando a todo el garaje de Ferrari sin palabras. Esto no fue solo otro mal fin de semana. Este era un fin de semana que prometía algo más. Después de un inicio desordenado de la temporada y un necesario descanso veraniego, Hamilton había llegado a los Países Bajos con una sensación de confianza tranquila. El equipo había traído actualizaciones. El trabajo en el simulador había sido prometedor. La narrativa se estaba construyendo. Por una vez, las cosas parecían esperanzadoras, pero en cuestión de horas de haber salido a la pista, todo empezó a desmoronarse. Desde las primeras vueltas de las prácticas libres, las señales de advertencia estaban ahí, pero nadie quería admitirlo. 2 trompos salvajes, 2 momentos de pérdida total de control, 2 recordatorios brutales de que este SF25 todavía tiene un lado oscuro, especialmente en las manos de Hamilton. El auto no respondía, se soltaba, era nervioso, impredecible. Y en Zandvoort, una pista que castiga los más mínimos errores, eso es una receta para el desastre. Y el desastre fue exactamente lo que siguió. Porque detrás de esa sonrisa en el paddock, detrás del optimismo y de hablar de pasar la página, Hamilton estaba luchando contra una bestia. No solo contra el Ferrari, sino contra las expectativas, la prensa, la presión y su propia frustración. Y para el domingo, todo llegó a su punto más alto de la manera más dramática y desgarradora posible. Esto no fue solo un choque, fue el choque. El momento en que todo se vino abajo para Hamilton y Ferrari. Las señales habían estado ahí todo el fin de semana. Los trompos, la investigación por banderas amarillas, el auto nervioso. Y cuando finalmente se soltó en la curva 3, se sintió como si todo el proyecto se hubiera quebrado con él. Julian, un fanático acérrimo de Ferrari, créeme, este dolió. Si tú también lo sientes, deja tu like, suscríbete y quédate conmigo hasta el final. Lo que pasó después del accidente fue aún más sorprendente. Para cuando las luces del paddock se apagaron el domingo por la noche, los sentimientos alrededor del fin de semana de Hamilton en el Gran Premio de los Países Bajos habían pasado de un resurgimiento esperanzador a un colapso doloroso. Su carrera, su ritmo y, potencialmente, un enorme punto de inflexión en su aventura con Ferrari. Todo se desmoronó en el espacio de una sola curva. Pero la verdadera historia empezó mucho antes de que el muro en la curva 3 entrara en juego. El viernes fue desordenado, no desastroso, pero ciertamente caótico. El Ferrari de Hamilton se veía nervioso desde el inicio, inestable sobre los baches, inseguro en la entrada y casi impredecible a mitad de curva. 2 veces durante las prácticas libres, el SF25 se le fue de las manos. Primero en la FP1 y luego de nuevo en la FP2. Ambas veces Hamilton logró evitar las barreras, pero no los titulares. Los murmullos en el paddock regresaron de inmediato. ¿Seguía teniendo problemas para encontrar esa sinergia con el auto? ¿El paquete de actualizaciones de Ferrari estaba fallado? ¿O era simplemente Lewis llevando el límite demasiado lejos en un circuito que castiga cada centímetro de exceso? Él insistía en que todo era parte de la curva de aprendizaje, que estaba explorando los límites. Había un filo innegable en su manejo que dejaba entrever la frustración que hervía bajo la superficie. El sábado ofreció una muestra de control. El SF25 se veía más plantado, más predecible, y Hamilton lo exprimió al máximo para quedarse con la P7 en la parrilla, delante de Russell y justo detrás del grupo puntero. No fue una actuación de titulares, pero sí estable, competente, y dio la impresión de que el domingo finalmente podría traer el tipo de resultado que Ferrari había estado esperando. Se hablaba de lluvia, de estrategia, de diferencias de neumáticos. Zandvoort es un circuito que recompensa la audacia.
y Hamilton claramente se estaba preparando para una partida de ajedrez, no un sprint. Entonces llegó la mañana del domingo y la primera puñalada. En sus vueltas de reconocimiento a la parrilla, Hamilton fue señalado por la FIA por posiblemente ignorar banderas amarillas en la zona de entrada a pits, una infracción menor en el esquema general, pero que se cernía como una nube sobre la preparación del equipo. ¿Habría una penalización después de la carrera? ¿Influiría en las decisiones estratégicas? No ayudaba al ánimo, pero Hamilton parecía imperturbable. Sabía que el verdadero trabajo estaba por delante. Con el apagado de luces, arrancó limpio, se metió detrás de Russell y los dos se instalaron en un ritmo táctico. La lluvia aún no había llegado, pero todos sabían que venía. Y en esas primeras 20 vueltas, la historia se estaba armando bien. Hamilton se veía compuesto, gestionando sus neumáticos, manteniéndose en rango de DRS, guardando su ataque para cuando las condiciones alteraran el orden. Estaba jugando el juego largo, y lo estaba jugando bien. Entonces llegó el momento. Ferrari llamó a Leclerc para el undercut, y en la siguiente vuelta, Hamilton entró por radio. «Box, box». Su voz era calmada pero decidida. Vio una ventana, una oportunidad de adelantar a Russell, tal vez incluso de unirse al top 5. Pero sería la última llamada de su carrera. Cuando llegó a la curva 3, la lluvia apenas había empezado a mojar el circuito. El peralte estaba resbaladizo. La línea pintada en la parte superior era traicionera. Hamilton se abrió solo una fracción de más. El agarre desapareció. La parte trasera se soltó. No hubo tiempo de salvarlo. El auto giró violentamente. La parte delantera izquierda se estrelló contra la barrera y el Ferrari murió ahí. El choque fue repentino, brutal y completamente final. En un momento perseguía la perfección estratégica. Al siguiente, un silencio atónito llenaba el garaje de Ferrari. La disculpa de Hamilton llegó rápido por la radio. Su tono lo decía todo. No fue una falla mecánica, no fue mala suerte, fue un error. Uno pequeño en el tiempo, pero enorme en las consecuencias. Un error de cálculo que no solo le costó su propia carrera, sino que comprometió la estrategia de Leclerc también. El safety car que siguió neutralizó todo lo que Ferrari había planeado, pasando de un doble botín de puntos a 0 en segundos. Es imposible exagerar lo desmoralizante que fue ese choque, tanto simbólica como tácticamente. Por una vez, Ferrari parecía relativamente afinado. Hamilton había sido agresivo pero compuesto, y de repente, el piso se les fue debajo de los pies. El impacto no fue solo físico, fue emocional. Un recordatorio claro de que no importa cuántos títulos hayas ganado, la Fórmula 1 nunca olvida tu último error. Mientras la carrera de Leclerc se hundía en un lío estratégico propio, agravado por la falta de agarre y un auto que parecía perdido en la superficie húmeda, el choque de Hamilton tomó aún más peso. Se convirtió en el momento en que todo el fin de semana se desmoronó. Fue el detonante que expuso cuán frágil sigue siendo Ferrari bajo presión. Y para un piloto que llegó a Zandvoort buscando reavivar su sueño con Ferrari, no pudo haber sucedido en peor momento. No hubo gritos en la zona de prensa, ni culpas, ni frases desafiantes para llenar titulares. Hamilton no se victimizó, tampoco arremetió contra el equipo, el clima o el circuito. En cambio, se fue casi en silencio, con la cabeza baja, los hombros tensos, los ojos ocultos detrás de la visera oscura de alguien que cargaba con mucho más que fatiga física. Para las cámaras estaba compuesto. Para los que prestaban más atención, parecía vacío, como un piloto que sabía exactamente lo que se le había escapado de las manos. En un mundo donde cada palabra es diseccionada y cada estallido se convierte en un clip viral, Hamilton ofreció calma, contención y ese silencio. Lo dijo todo. No era el silencio de la indiferencia, era el silencio de la reflexión, de repetir la curva, la línea, la pérdida de agarre una y otra vez en su cabeza, de preguntarse cómo un error aparentemente menor
pudo deshacer todo un fin de semana que contenía tanta promesa silenciosa. Esto se suponía que iba a ser el punto de inflexión. El capítulo en la historia de Hamilton con Ferrari, donde la frustración daba paso al fuego, donde la adaptación comenzaba a transformarse en dominio. Después de todo el dolor, la curva de aprendizaje, los problemas iniciales con el auto, los malentendidos en la estrategia. Este era el fin de semana en que las cosas debían encajar. En cambio, todo lo que Zandvoort les dio fue caos y consecuencias. El tipo de fin de semana que no solo golpea la moral, sacude la fe, porque esto no se trata solo de un error, un choque o un DNF. Se trata de momentum, o de la falta de él. Se trata de un equipo que todavía busca identidad y de un piloto que aún intenta sentirse en casa vestido de rojo.